Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles. Hoy es martes, a 4 de mayo del 2021. Y bueno, seguimos estudiando nuestro libro, nuestra epístola de Santiago. La semana pasada estudiamos el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y hoy vamos a estar en el mismo capítulo estudiando los versículos del 4 al 8. Y bueno, solamente como para tener un poquito de información sobre la epístola de Santiago, bueno, es el libro número 20 del Nuevo Testamento, y el autor de esta epístola, también les hablé la semana pasada, es Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Gálatas 1:19. Y esta epístola fue escrita aproximadamente entre el año 45 y el año 50 después de Cristo. Y encontramos también que este es un libro muy práctico, porque Santiago era una persona muy práctica. Y en los primeros 3 capítulos, pues Santiago nos presenta la verificación de una fe genuina, ¿verdad? Vemos que Dios examina la fe primero con pruebas y dificultades, y ahí es donde nos encontramos nosotras en los primeros 12 versículos en este momento de este capítulo 1 de la epístola de Santiago. Y bueno, después más adelante en los próximos estudios pues veremos un poquito más, ¿no? De este libro tan práctico de Santiago. Dios prueba la fe por la actitud, hermanas, y la acción con respecto a las personas. Dios prueba la fe por las buenas obras, y Dios prueba la fe por medio también de lo que decimos, ¿verdad? De nuestra lengua. Y este será pues el contenido de los 3 primeros capítulos de esta epístola que estaremos estudiando durante los próximos meses. Y bueno, ahora vamos a empezar a estudiar nuestro estudio de hoy, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por la salud, por el techo, por el vestido, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Gracias por mis hijos, por mi esposo, Señor. Y en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, te pedimos que siempre, como cada semana, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Y como justo en esta epístola nos dice que no solamente seamos oidoras de la palabra, pero que también seamos hacedoras, Señor. Ayúdanos. Todo eso te lo pedimos agradecidas, siempre en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, la semana pasada terminamos nuestro estudio en el versículo número 3, ¿verdad? Y en esos 3 versículos comprendimos que Dios prueba nuestra fe con un propósito, ¿verdad? Siempre todo lo que hace el Señor es con un propósito. Como bien lo dijo Santiago, ¿verdad? En el último versículo número 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él nos prueba para que podamos producir paciencia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en el versículo número 3 la semana pasada. Comencemos a leer nuestro versículo número 4, que dice: pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. La obra de la paciencia viene lentamente y se permite que florezca enteramente. La paciencia, hermanas, es una marca de las personas que son, como dice aquí, perfectos y cabales, sin que les falte nada, dice, ¿no? Entonces, vemos que también David dijo en el Salmo 131, versículos 1 y 2, él dijo: Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas, ni hazañas que excedan mis fuerzas. Me porto con mesura y en sosiego, como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Esto es palabra de Dios, hermanas. Y además estoy recordándoles que estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Y bueno, aquí vemos que en otras palabras David dijo: he descubierto que yo tenía que crecer, tenía que dejar de beber la lechita de bebé, ¿verdad? Y comenzar a comer una comida sólida, empezar a comer comida. Necesitaba David comer del pan de vida. Así que Dios probó a David, y esa prueba permitió pues que él creciera, ¿verdad? El apóstol Pablo también
escribió en su epístola de Romanos, en el capítulo 5 versículos 3 y 4, él escribió esto. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, como pueden ver aquí, hay un propósito divino detrás de todas las experiencias que vivimos, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Hay muchas hermanas superficiales allá afuera, y muchas también como cristianas son inseguras. Hay hermanas que tratan de ser intelectuales, ¿verdad? Y cuestionan cosas como siendo un poquito imprudentes, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, porque a veces ponen en duda la palabra de Dios con sus preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si están pasando en alguna prueba, o por qué pasan ciertas cosas en el mundo, y hay muchas hermanas o muchas personas que cuestionan esas cosas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, también hay cristianas que mantienen actitudes dudosas frente a nuevas tendencias, ¿verdad? Como lo que les acabo de decir ahora, porque los terremotos, porque los huracanes, porque hay tanta hambre. Siempre va a haber preguntas dudando, ¿verdad? De la palabra de Dios, y cuestionan de esa manera a Dios, ¿verdad? Pero como ya les expliqué al principio, aquí en la epístola de Santiago nos explica que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito, ¿verdad? Y el problema también con estas hermanas es que nunca han crecido, ¿verdad? Espiritualmente, no están con la palabra del Señor, son como, se quedaron ahí, ¿verdad? No crecieron espiritualmente y son como niñas pequeñas. Dios, hermanas, nos da pruebas y nos da sufrimiento para producir paciencia en nuestras vidas, y para que lleguemos a ser hijas maduras de Dios. Esa es una gran necesidad espiritual que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Porque no estamos en la vida espiritual, por eso cuestionamos al Señor. Pero ya sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Mira lo que dice también este comentarista Spurgeon, que siempre me gusta incluirlo en mis estudios, porque siento que es una persona que ha estudiado bastante la Biblia y que dice cosas de edificación para nosotros. Entonces, mira lo que dice Spurgeon respecto a este versículo que acabamos de leer, el número 4. Spurgeon dice: sin embargo, las pruebas pueden ser una maravillosa obra de Dios en nosotros. He mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi entonces. Ahí lo tienen, hermanas. Y es verdad, o sea, hay cosas que, verdad, son divinas, son inexplicables, son, ¿cómo es la palabra? Eh, bueno, ahorita no me acuerdo de la palabra, pero o sobrenaturales, eso quise decir, son cosas sobrenaturales que no entendemos. Pero aquí lo que nos está diciendo Spurgeon es que nosotras en algún momento también vemos atrás y vemos cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ya sea en lo económico, en la salud, en la enfermedad. Hay muchas maneras, y aquí él nos dice que él ha sentido eso, ¿verdad? Ha sentido eso cuando mira hacia atrás y sintió la fuerza de Dios, miró hacia atrás con el poder de su fe, ¿verdad? Y se aferró al Señor, y entonces él vio a Dios en acción. Y siento que nosotros hemos pasado lo mismo, hemos tenido esa misma experiencia. Dios tiene que enviarnos problemas, hermanas, para que podamos aprender paciencia, que también producirá esperanza y amor en las vidas de hombres y mujeres. Durante todos estos años en la iglesia hemos visto al Espíritu Santo realizar esta obra en las vidas de muchas personas en nuestra iglesia, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a hablar de la mía, ¿verdad? Mi experiencia que yo pasé en la iglesia. Ustedes conocen mi testimonio, entonces sabemos que Dios siempre está en acción en nuestras vidas.
A veces son cosas que no nos gusta que pasar, pero que las tenemos que pasar, como dice aquí el Señor, ¿verdad? Para madurar, para ser unas mujeres maduras en su palabra. Así es de que continuamos con el versículo número 5. Dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Yo creo que la sabiduría que se menciona aquí está relacionada con las pruebas de las que estaba hablando Santiago, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos problemas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a resolver nuestros problemas? ¿Cómo vamos a resolver todo eso? Si les falta sabiduría con respecto a un problema, necesitan dirigirse a Dios en oración, hermanas. La sabiduría, pues es el ejercicio, ¿verdad? Y el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar siempre esa sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron nuestras pruebas, ¿verdad? Entonces ahí ya le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría. Y ya dentro del tiempo de prueba debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o algo en lo que Él quiere que perseveremos, ¿verdad? También por fe. Y todo esto requiere sabiduría para poder entender lo que quiere el Señor de nosotros. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar pues es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y el lugar también para terminar es la Biblia, porque la verdadera sabiduría siempre será consistente con la Biblia, con la palabra de Dios. Miren, si no, lo que dice nuestro siguiente versículo, que es el número 6. Dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Así es de que aquí nos dice, pero que pida con fe, ¿verdad? Sin dudar, hermanas. Sé exactamente cómo se sienten ustedes a veces, ¿verdad? Que es muy difícil cuando estamos en la prueba poder aconsejar eso porque no estamos en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Entonces sé exactamente cómo se sienten ustedes, porque también yo he vivido esas mismas experiencias, y no solamente ustedes, sino muchas hermanas en Cristo también han sufrido experiencias, ¿no? Las pruebas que nos manda el Señor. Y a veces somos conscientes que nuestra mente queda superada, ¿verdad? Al enfrentarnos con los problemas de la vida. Nos sentimos a veces incapaces de vivir en este mundo tan complejo que es, ¿verdad? Pero tenemos un Padre Celestial que puede proporcionarnos la sabiduría que necesitamos, y como ya les dije, esa sabiduría la encontramos en la Biblia. Continúa diciendo el número 6 en la segunda parte, dice, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Eh, a veces decimos, yo creo que Dios va a solucionar nuestro problema, ¿no? Estamos así, primero con fe. Decimos, yo creo que Dios va a solucionar esto. Pero después al día siguiente dudamos, ¿verdad? Que porque no vimos como la respuesta inmediata, ¿verdad? Pero a veces es al tiempo de Dios, no es al tiempo nuestro. Entonces siempre al principio tenemos esa fe y decimos, Dios va a solucionar esto. Luego pasa, al día siguiente ya dudamos, ¿verdad? Y ya no creemos porque queremos las cosas de inmediato. Y entonces intentamos resolver esos problemas nosotras mismas. Y en ese momento es cuando cometemos un error. Tales personas somos aquí descritas, ¿verdad? Y nos describen, que nos dice, son como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. La que la que duda y esta falta de fe no debería de esperar recibir cosa alguna de Dios, ¿verdad? Del Señor. Porque es falta de fe. Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos fundamento. Y al ser inconstantes, ¿verdad? En todos nuestros caminos. Entonces siempre debemos tener fe en el Señor, y verdaderamente no importa lo que tú hagas, no importa cómo trates de resolver las cosas, la voluntad del Señor siempre se va a llevar a cabo. Así es de que le vas a pedir al Señor, pero acuérdate que Él siempre va a hacer lo mejor para ti, porque es nuestro Padre Celestial.
Así es de que seguimos en el versículo número 7. Dice, quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, como les acaba de decir ahorita, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Hermana, si tú vas a tratar de resolver tu problema por tus propios medios, entonces Dios no puede hacerlo por ti. Pedir a Dios, pero pedirle dudando de alguna manera, muestra que somos de doble ánimo. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos, ¿no? En primer lugar. Pero si no tuviéramos también la incredulidad, entonces no dudaríamos del Señor. Estar a mitad del camino entre la fe y la incredulidad es ser, como ya les dije ahorita, de doble ánimo. Y luego en el 8 nos dice, pues quienes titubean son inconscientes en todo lo que hacen. Este era el gran problema de Israel. Cuando comenzaste el día de hoy, encomendaste tus asuntos al Señor, encomendaste tu día al Señor, como lo hicimos ahorita, encomendamos nuestro estudio al Señor. Hermanas, esto cuando recién abres tus ojos, cuando recién te despiertas, es una buena costumbre. Cualquiera que sea tu trabajo, pero el de presentar al principio del día todos nuestros asuntos, nuestro trabajo ante Dios en oración, es bueno. Por ejemplo, hemos de pedir sabiduría para tratar con las personas de siempre y con las nuevas personas que a veces conocemos en el día, ¿verdad? O a veces estamos ahí paradas para pagar nuestras cosas en la tienda y conocemos siempre a alguien que nos saluda o que nos pregunta cualquier cosa. Entonces tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Para tratar con personas que ya conocemos y también personas que recién conozcamos. Algunos con quienes hoy nos crucemos, ¿verdad? Durante el día de hoy nos mostrarán su aprecio, ¿verdad? Pero otros no va a suceder lo mismo. Otros podrían intentar perjudicarnos para favorecer sus propios intereses, pero necesitamos que Dios nos dé sabiduría para diferenciar las actitudes de las personas, entre las que se mostrarán amables el día de hoy con nosotros, con sinceridad, pero también con las que hagan solo cosas por su conveniencia, ¿verdad? Necesitamos tener esa percepción espiritual para ver más allá de la apariencia de la gente. Y necesitamos también la sabiduría divina para responder a las preguntas o consultas, ¿verdad? Que se nos hagan, así como para tomar las decisiones acertadas, pues en cada caso que veamos el día de hoy o durante la semana. También comenzar el día con una oración de este tipo, hermana, también nos ayudará a relajar la tensión para enfrentar emociones del día con una fe que espera recibir la ayuda de Dios en el momento oportuno. Así es de que siempre levantarnos de mañana, encomendar nuestro día al Señor, pedirle sabiduría, pedirle cualquier tipo de problema que tengamos, pedirle sabiduría para poder hacer decisiones. Y hermanas, debemos permitir que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria, ¿verdad? Para actuar de esa forma correcta como Él quiere que actuemos. Pero sin embargo, si queremos ser guiadas por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla como nos dice aquí, ¿verdad? Que la tenemos que pedir porque Dios nos la da en abundancia. Así es de que entonces aquí en al último, la segunda parte del versículo 5 dice, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche, ¿verdad? Es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esta situación y para que vea las cosas desde su perspectiva. Vemos también que en los evangelios ahí leímos que Jesús, que es Dios, ¿verdad? Es Dios encarnado en Jesús, pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, cuanto más todas nosotras debemos buscar al Señor para la sabiduría. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según Él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre Él, porque vimos cómo fue su ministerio, ¿verdad? Podemos esperar que nuestra sabiduría, al tomar decisiones,
que glorifican a Dios y al tratar a los demás pues también de forma justa, ¿verdad? Eso abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en todas nosotras. Y no solamente eso, sino que la gente que está a nuestro alrededor, todas las demás lo verán, ¿verdad? Entonces van a ver eso y van a querer preguntarte y van a decir, ¿cómo hiciste eso? Es para decir, lo obtuve con la sabiduría del Señor, ¿verdad? La sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables, hermana. Gente con la cual la mayoría de las personas se siente a gusto. La gente percibe la honestidad, la gente percibe la justicia y la bondad de Dios que ha puesto aquí dentro en nuestro corazón, que ha puesto en nosotras. Esto tal vez haga pues que más personas se acerquen a Dios al ver tu sabiduría, al ver tu comportamiento, hermana. Así es de que siempre pedirle al Señor sabiduría, pedirle que se glorifique en ti, ya sea pues si el Señor sabe si tú necesitas de una prueba o el Señor quiere que seamos maduras en la fe, el Señor quiere que seamos maduras para poder estar pues aconsejando a las demás, ¿verdad? Para que se glorifique en nosotras. Así es de que bueno, hermanas, eso te lo dejo de tarea. Eso era todo lo que les tenía el día de hoy. Vamos a despedirnos con oración. Y bueno, solamente para recordarles que bueno, los martes voy a poner mi video más o menos al mediodía. Para no interferir con estudios que tal vez puedan tener algunas de mis hermanas durante los martes. Entonces, ahora mi video lo voy a subir todos los martes al mediodía. Trata de ¿cómo se dice? De encender la campanita en las notificaciones para que así sepas cuando ya subí el video. Y también se acuerdan que estamos estudiando Mujer Verdadera los viernes, que es evento de damas. Bueno, ahora ya lo voy a mover, en lugar de ser el último viernes de cada mes, va a ser el primer viernes de cada mes. De igual manera, para no interferir, en otros estudios que pudieras tener. Así es de que cada primer viernes del mes a las 7 de la noche, de igual manera enciende tu campanita para que te mande una notificación cuando ya haya subido un video. Si tienes alguna pregunta, escríbeme, déjame aquí tu correo electrónico en los comentarios, o si quieres escribirme a minerva.calvarycdp@gmail.com y me puedes escribir ahí. Bueno, eso es todo. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, por este día, Señor. Y Padre Celestial, en este día declaro que esta oración que estamos haciendo en este momento es hecha conforme a tu palabra, Señor, tu corazón y tus pensamientos. Y en este momento declaro que mi oración se une en el poder del nombre de Jesús para que llegue al trono de tu gracia. Padre, te damos gracias porque tú envías respuestas prontas, porque tu misericordia es infinita, Señor, y te damos gracias por eso. Sabemos, Padre, que eres un Padre eterno. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Por eso hoy venimos a tus pies para pedirte que nos des de tu esencia pura, Señor, y perfecta. Hoy, Padre, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que proveas tu espíritu, Señor, y mi espíritu de tu sabiduría, Señor, que nos llenes de sabiduría para poder pasar el día de hoy, para poder pasar la semana, los meses, Señor. Te pedimos sabiduría y entendimiento para poder concebir el propósito, Señor, para que tú nos uses, Señor, de la manera que tú quieres, Padre. Queremos aprender a caminar bajo la sabiduría de tu ser, para ser entendidas, Señor, en el camino que tienes establecido para todas y cada una de nosotras. Tenemos fe, Padre, que desde hoy comenzamos a ver el camino en todo nuestro ser, porque tu palabra dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y no solamente nos dice que nos la darás, Padre, pero nos la darás en abundancia, Señor.
Dios da a todas generosamente sin menospreciar a nadie. Creemos, Padre, en la generosidad y misericordia de tu Espíritu. Gracias, Señor, por este estudio, Padre. Sabemos que cada mañana debemos levantarnos, Señor, y pedirte sabiduría en abundancia, Señor, para poder ser más imitadoras de Cristo, Señor. Te damos gracias por este día, Padre. Yo te pido, Señor, que te quedes con mis hermanas donde quiera que están, en el trabajo, en su casa. Bendícelas, bendice a su familia, a sus hijos, sus esposos, sus nietos, en fin, Señor, a todos sus seres queridos. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos como siempre, Señor, agradecidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, no se olviden, las veo este viernes a las 7 de la noche. Este viernes me parece que es el 7 de mayo. A las 7 de la noche. Y bueno, nada más tienen que encender, como ya les dije, su notificación, su campanita, para saber cuándo reciben un video o cuándo ya publiqué un video para que lo puedan ver. Gracias, Dios te bendiga. Yo soy Minerva Mireles. Bye bye.